compartirles el taller y el curso de Escuela para Padres. Les comento brevemente que Escuela para Padres está diseñado para entregarles bases, herramientas y de cierta manera también darles información que les será de utilidad para llevar una mejor educación y crianza a nuestros niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio. Así que les invito a que se queden a escuchar esta nueva sesión que se llama El valor de la persona y de la familia. Bueno, como ya les comenté, la primera sesión comienza con el tema El valor de la persona y la familia. En este tema vamos a ver qué es la familia y qué se entiende por esto. También aprenderemos sobre los tipos de familia que hay y vamos a ver en cuál estamos ubicados nosotros. A su vez, también veremos la importancia de una adecuada relación familiar. ¿Cuál es la importancia de que la relación que establecemos entre los miembros de la familia y los roles que cada uno adquiere y tiene en esta comunidad familiar? A su vez, también veremos las bases y las funciones que toda familia necesita para su crecimiento. Y el valor familiar. ¿Qué valor le estamos dando a la familia? Y qué valor también la familia nos entrega a cada uno de sus miembros. ¿Para qué sirve este valor familiar y por ende el valor personal? ¿Cuál es el valor que yo me doy como persona? ¿Cómo funcionamos como persona? ¿Cuáles son estos componentes emocionales que nos completan como una persona? Bueno, y sin más preámbulo, vamos a ver el significado de la familia. ¿Qué significa la familia? Y a su vez, ¿quién es nuestra familia? La familia se manifiesta como un derecho que tenemos los seres humanos y que este es fundamental. Se considera como un elemento natural, universal y fundamental dentro de la sociedad. La familia es ese conjunto de personas unidas por un vínculo de matrimonio, parentesco o por alguna adopción. Es considerada como una comunidad natural y universal, con una base afectiva que influirá en la formación del individuo y que tiene un interés social, ya que a lo largo de la historia todas las civilizaciones han formado familias en todos los grupos sociales y todos los estadios de la civilización siempre se ha encontrado alguna forma de organización familiar. La familia, claro que se ha modificado con el tiempo. Este grupo de personas unidas por un vínculo de pareja, por un vínculo consanguíneo o de algún otro tipo, cualquiera la situación, son los que tienen estos lazos y se consideran desde los primeros tiempos que se presentó la humanidad. Los lazos que da una definición de familia más clara son la de afinidad y consanguinidad. Los vínculos de afinidad son aquellos en los que dos personas o más tienen un sólido interés común. Y uno de los más estables y destacados en la sociedad es el del matrimonio constituido. A su vez, los vínculos de consanguinidad
son los que se dan por la filiación entre padres e hijos y entre los vínculos que proceden de un mismo progenitor, que se podría decir hermanos de sangre. También existen otros tipos de lazo, cuando son situaciones de adopción y que ya se da por una situación legal dentro de lo civil. Pero vamos centrándonos un poquito más en la familia central. Bien, ¿qué tipo o qué diferencia hay entre la familia y los familiares? Cuando tú te casas, o más bien antes de casarte, tú estás con tu familia, que esto incluye a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. Y cuando tú te casas, estos dejan de ser tu familia y se convierten en tus familiares. ¿Por qué? Porque entonces tu núcleo familiar se centra en la nueva familia que tú decidiste crear, tu esposo y tus hijos, o tu esposa y tus hijos. Y entonces existen diferentes tipos de familia. Cabe mencionar que la familia es fundamental porque ahí es donde hacemos nuestros primeros contactos sociales y culturales. Ahí en la crianza es donde nos vamos a desarrollar como personas. Y varias de las experiencias, en su mayoría, van a definir nuestras actitudes, nuestras características personales. Existen 4 tipos de familia. Las familias monoparentales, las familias biparentales, familias ensambladas y la familia de acogida. Aquí te invito a que descubramos qué son o cuáles son las características de cada una de ellas. Bien, centrémonos en las familias monoparentales. Estas se conforman por uno o más hijos, la madre y el padre. Este tipo de familias puede darse a raíz de una separación, de la decisión de ser padre o madre soltera, o de haber enviudado. Por lo general, con el tiempo estas familias dan lugar a la nueva unión de los padres, formando así las familias ensambladas. ¿Y qué quiere decir con todo esto? Bien, pues son aquellas personas que se separan o que no hubo una reunión de pareja, ¿sí? Y que entonces fueron mamás o papás solteros por diversas situaciones, ya sea por fallecimiento de alguno de los dos o por decisión propia. Y cuando estos padres, ya sea mamá o papá, se une con otra persona y forma otra familia dentro de esta familia, es decir, que tiene más hijos o que esta persona tiene otros hijos, entonces se les llama monoparentales porque se unen otras familias. Y a su vez también tenemos las biparentales. Estas están conformadas por una pareja y su hijo o hijos. La unión de la pareja puede darse por vínculos sentimentales sin necesidad de contraer matrimonio. Puede ser heteroparentales, conformadas por parejas de distinto sexo y sus hijos. Homoparentales, conformadas por parejas del mismo sexo y sus hijos. Y este tipo de parejas son las que comúnmente conocemos, ¿sí? Pero a su vez
este tipo de familias, de cierta manera, no es que sean de algún aspecto negativo. Tendríamos que aprender a adecuarnos a lo que realmente es nuestra realidad y que los tipos de familia que hay realmente no es que sean malas o que así no deba de ser. Estamos en pleno siglo XXI y necesitamos centrarnos más allá de cómo se forma o conforma una familia, sino de las bases y las funciones que tiene la familia. También vamos a ver las familias ensambladas, conformadas por dos personas que se unen y una de ellas o ambas ya tiene un hijo o hijas. Estas familias ensambladas son familias monoparentales y que es un poco muy similar al primer ejemplo, que eran las familias monoparentales. Pero por medio de una relación sentimental de la pareja, se unen dando lugar a la formación de una nueva familia. Es decir, que dos familias se unen en una sola y que realmente se logran establecer como tal. Y por último está la familia de acogida, que ésta se conforma por menores que son descendientes de adultos, pero que han sido acogidos legalmente de una forma urgente, temporal o permanente. ¿Qué quiere decir esto? Son las personas que acogen o adoptan a niños en abandono o en situaciones especiales que no pueden estar con sus padres y que de cierta manera se quedan con la pareja o con algún adulto a su cuidado, ya sea de forma temporal o permanente. Continuando con este tema, vamos a ver sobre la importancia de una adecuada relación familiar. Y realmente, ¿cómo es una adecuada relación familiar? ¿Y cuál es su impacto o su importancia? Hablamos respecto de la crianza y decíamos que conforme al estilo de crianza, el tipo de familia en el que nos encontremos y los factores y las funciones que éste nos brinde va a ser de cierta manera lo que especifique cómo vamos a ser nosotros, ¿sí? Tiene realmente mucho que ver. Sin embargo, queda en paréntesis que no lo es todo, porque es en casa en donde podremos alcanzar plenitud como personas, ¿sí? Con ayuda de nuestros padres o pareja desarrollamos los lazos familiares que nos orientan a un desarrollo integral. ¿Y qué es la plenitud como persona? ¿Cómo alcanzamos esa plenitud como persona? Si bien la plenitud se basa y se centra en todos estos rasgos a los cuales yo aspiro, todas estas características que me van a hacer sentirme estable, que me van a hacer sentir que logré y por ende esta satisfacción personal. Y entonces alcanzar esta plenitud como persona es importante centrarla y tenerla dentro de nuestra relación familiar, porque ahí es donde nosotros centramos nuestras primeras relaciones sociales, en donde interactuamos por primera vez, en donde vamos a conocer cómo expresarme, cómo hacerme escuchar, cómo escuchar, de qué manera desarrollar estos valores
y de cierta manera estas características que me van a centrar de alguna manera dentro de un futuro. Y hablemos de las bases y de las funciones de una familia. ¿Para qué me van a servir estas bases? ¿Y qué funciones van a tener estas bases dentro de la familia y en mí como persona? Bueno, hay bases que debemos establecer dentro de nuestro hogar y debemos empezar a implementarlas y dárselas como herramientas a nuestros hijos, como es la educación con amor. ¿Para qué me va a servir educar con amor? Si bien el amor tiene muchísimos significados, pero es una de las emociones y sensaciones que comenzamos a sentir por primera vez cuando estamos en el vientre de mamá y cuando procreamos a nuestros hijos, claro está. Entonces, ¿por qué si hicimos a nuestros hijos con amor, cuando los mantuvimos en nuestra pancita, los deseábamos y sentíamos ese amor? ¿Por qué no vamos a educar con amor? ¿Qué nos limitaría darles ese amor dentro de la educación? Y es que esto realmente les va a servir para que ellos sientan afecto, la cual les va a ayudar a aprender, a decidir y a servir, a aprender todo lo que quieran aprender con amor, con pasión, ¿sí? A decidir las cosas con amor y servir con amor. Realmente cuando a veces nosotros tomamos decisiones y aprendemos o decidimos o servimos por obligación y no con amor, no hacemos bien las cosas y suele ser pesado para nosotros, como si fuera un castigo. Pero cuando tú educas con amor, le estás transmitiendo estas emociones, estas sensaciones a tu hijo. Y entonces le estás enseñando de alguna manera que todo lo tiene que hacer con amor para que lo disfrute y para que esto le ayude a tomar decisiones con seguridad. Con seguridad, saber decidir si sí le hace feliz o si no le hace feliz. También otra de las bases es la ayuda mutua educativa. ¿Qué quiere decir ayudar mutuamente, pero de una forma educada? Y es que es buscar y aceptar la ayuda. A veces nos cuesta mucho trabajo buscar ayuda y reconocer que necesitamos ayuda. Y también nos cuesta trabajo aceptar esa ayuda. O cuando nos piden ayuda nos cuesta trabajo dar esa ayuda. Y entonces la ayuda mutua le estás enseñando a tu hijo y estás educando a tu hijo para que sea una persona servicial, para que sea una persona acomedida, pero que también de cierta manera él busque esa ayuda cuando la necesite. Un ejemplo que se podría dar aquí es cuando nuestros hijos no entienden una tarea, ¿sí? Y a veces les cuesta mucho trabajo decir, oye papá, ¿me ayudas? Y buscar esa ayuda tuya, porque de cierta forma, si tú eres un papá autoritario, si eres un papá poco paciente y que de cierta manera regañas y no les das esa ayuda de una forma segura y educada, entonces
estos niños tienden a no pedir ayuda porque saben de antemano que papá, que mamá se van a enojar o que los van a regañar. Y entonces crecemos con esa idea de que si pedimos ayuda es porque o no la merecemos o no estamos entendiendo las situaciones y que esto es malo. Lo vemos como una forma negativa, el pedir ayuda o el dar ayuda. Y que esto puede evitar el abandono y la deserción de alguna manera. ¿Por qué el abandono? Porque muchas veces en nuestro trabajo evitamos pedir ayuda y entonces decimos, ay, ¿sabes qué? Ya no le entendí, ya no sirvo para esto y entonces abandono esto que estoy haciendo, lo dejo de hacer. O pueden ser como problemas en casa o en nuestra relación, ¿sí? Si no buscamos esa ayuda o si no aceptamos esa ayuda, entonces tendemos a abandonar estas situaciones que no sabemos resolver y desertamos de la idea. Por otra parte está el respeto. El respeto es un valor el cual nos ayuda a actuar o a dejar de actuar. Actuar a situaciones en donde el respeto necesita estar, ¿sí? El respetar a un adulto mayor, por ejemplo, ayudar a una persona que lo necesita en ese momento y respetar esta situación. Un ejemplo, cuando nosotros vamos por la calle y entonces vamos a cruzar la calle y vemos que a los lados vienen carros. Y muchas veces tendemos a decir, si alcanzamos a cruzar la carretera o la calle y nos pasamos, ¿sí? Entonces no estamos respetando esta situación tan simple que es el que el carro viene cerca y no estamos respetando estas señales viales, ¿sí? O cuando está el semáforo en rojo y aún así nos pasamos. Entonces ¿cuándo tengo que actuar con respeto? Ok, en esta situación sería, actúo cuando me tengo que detener para dejar pasar el carro y que el semáforo se pase en rojo, perdón, y ya no esté en verde, ¿sí? O esté en verde para darme el paso a mí. ¿Y cuándo dejar de actuar? Cuando nosotros estamos faltando al respeto. ¿Y cómo podremos poner esto en función? Con la tolerancia y la empatía. Cuando nosotros dejamos de tener esta tolerancia hacia los demás o no mostramos esta empatía, esta solidaridad hacia las demás personas. La responsabilidad. Esta base es bien importante e indispensable dentro de nuestra crianza. ¿Por qué? Porque aquí el asumir las consecuencias de los actos y el resultado de nuestras decisiones a veces nos cuesta trabajo y es algo que vamos arrastrando desde la crianza, ¿sí? Muchas veces asumimos que porque los niños están chiquitos, que porque los niños asumimos que no saben, que no comprenden ciertas situaciones y que eso tiene que ser o se puede ver de una forma irresponsable y entonces lo dejamos pasar, ¿sí? Podría ser un ejemplo cuando los niños están jugando con sus juguetes y dejan la habitación tirada y entonces nosotros asumimos que si ellos no lo quieren juntar en su momento, que es porque están chiquitos, pero que ya después les vamos a enseñar a juntar. Y entonces a ella no les estamos haciendo responsables de que si se perdió un juguete o de que cuiden sus juguetes, ¿sí? Y entonces cuando crecen nos cuesta tanto trabajo realmente hacernos responsables de aquello que perdimos o de aquello que decidimos y empezamos a echar culpas cuando hay una consecuencia.
Entonces, la responsabilidad va desde pequeñitos. Enseñarles a ser responsables y que si se pierde ese juguete, pues es una consecuencia de que él no juntó sus juguetes. De que si se perdió su tarea por dejarla en la mesa y no guardarla, y entonces es su responsabilidad porque no guardó la tarea en su momento. Y entonces este tipo de situaciones es importante estarlas implementando porque son bases elementales desde la crianza. Muy bien. La lealtad son los vínculos implícitos, ¿sí? La lealtad es este vínculo para establecer la confianza. Y el optimismo, tener motivación y mantener actitudes positivas ante la vida, ¿sí? Evitando una personalidad pesimista, que de cierta manera nos pueda interrumpir en algunas circunstancias. Por así decirlo, siempre buscamos ir más allá cuando eres una persona optimista, porque tienes esta motivación, porque tienes estas actitudes y quieres mantenerlas. Y entonces, cuando no tienes este optimismo, tiendes a siempre encontrarle un pero, como diría mi abuelita. Siempre vemos el frijolito en el arroz, ¿sí? Y entonces esto también es súper importante. La comunicación, la convivencia familiar y la participación activa de los miembros, el escucha activa y el diálogo. Es tan importante tener una comunicación activa dentro de nuestra familia, y es que a veces no escuchamos a nuestros hijos, ¿sí? Muchas veces estamos preocupados por otras cosas, por la economía, por el trabajo, por mi pareja, por malestares físicos que llegamos a tener, pero no escuchamos a nuestros hijos y creemos que tenemos que apartarlos de muchas veces de pláticas porque creemos o consideramos que estas pláticas no incumben a nuestros hijos y tendemos a decirle, no te metas en plática de adultos, ¿sí? Cuando realmente los niños se dan cuenta y hay que explicarles, obviamente de alguna manera en que ellos entiendan, pero vamos a explicarles para hacerlos partícipes y se sientan incluidos en la familia y generen esta confianza y esta participación activa, porque entonces puede ocasionar que los miembros de la familia se desapeguen de la familia o de las problemáticas familiares y pues que haya esta desunión familiar. Bueno, y también hablemos sobre el valor de la familia. Ya mencionamos por qué es tan importante la familia en nuestro desarrollo, en nuestra crianza, ¿sí? La familia es la unión de creencias, principios, costumbres, relaciones y demostraciones de afecto que se transmiten por medio de las generaciones, ¿sí? En la familia inculcamos todas esas tradiciones con las que nosotros crecimos, pero si bien esas tradiciones, esas relaciones y esas costumbres que tenemos muchas veces las podemos mejorar. No volvamos esta repetición de patrón. Cuando mi crianza no fue la que yo necesitaba, la que yo esperaba, ahora que soy adulto, no les hagamos pasar a nuestros hijos por estas creencias o costumbres que para mí no fueron favorables, ¿sí? Y entonces vamos a ver que también la familia es la base de toda sociedad. Los valores familiares fortalecen los lazos de unión, de respeto y de confianza, ¿sí? Y aquí podemos ver una pirámide. Y que esta pirámide
nos dice sobre el valor de la familia y por qué es tan importante, porque nos ayuda a la autorrealización, ¿sí? Que aquí vemos la moralidad, la creatividad, espontaneidad, la falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas, ¿sí? En esta autorrealización nos enseñan a tener esta moral, esta creatividad y que también no tengamos estos prejuicios, aceptemos hechos y podamos resolver problemas. Dentro de esto también hay reconocimiento. El que nos den este reconocimiento como valor nos hace autorreconocimiento, confianza, respeto y éxito. Y aquí estamos elevando la motivación, la confianza, la seguridad de nuestros hijos. También darles el valor de la filiación, que es la amistad, el afecto y la intimidad sexual. En este aspecto, darle este valor de la amistad, ¿sí? Del afecto, de esta entrega y de la intimidad sexual, también de cierta manera en donde ellos se saben valorar, ¿sí? Y por ende, la intimidad de cierta forma en donde den y se muestren no tanto a la sexualidad, pero se muestren tal como son al medio social, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que yo sea una persona transparente, que yo sea una persona que no tenga prejuicios y que acepte a las personas tal como son, pero de cierta manera que no me quede con esto, ¿sí? Que esta seguridad me eleve a que yo pueda conocer a otras personas y que no me limite, que no sea una persona introvertida, ¿sí? Que no sea una persona tímida, callada, que no quiera hablar, que no quiera salir al mundo, sino que quiera conocer, que quiera tener amistades y que quiera tener estas relaciones interpersonales, ¿sí? Y hablamos aquí de la socialización. También hablamos sobre la seguridad. Darle el valor de la seguridad. Hablas sobre dar seguridad física, dar seguridad de recursos, dar seguridad de la familia, de salud, de propiedad privada, ¿sí? Estamos hablando de que te estoy dando una seguridad, de que sientas esta casa segura, de que sientas a tu familia segura, de que sientas este acogimiento, ¿sí? Y por último hablamos de la fisiología, y este es un valor que nos va a dar la respiración, la alimentación, el descanso, de cierta manera que en esta fisiología, hablamos sobre el crecimiento, ¿sí? Sobre los derechos que tienen nuestros hijos a el alimento, ¿sí? Cuando nosotros respiramos, pues es una sensación obviamente placentera y que es vital. Si nosotros dejáramos de respirar, pues ¿qué pasaría? Nos moriríamos. Si nosotros dejamos de ir al baño, ¿qué pasaría? Pues también nos moriríamos, ¿verdad? Si dejamos de tener agua. Y que todo este tipo de situaciones son situaciones que nos dan placer, de alguna manera fisiológica. ¿Y por qué es importante saber el valor personal? Bueno, ya vimos cuál es el valor en la familia y qué valores voy a aprender ahí, pero también cómo conocer el valor personal. Depende de los valores que la familia me dé, que la familia me proporcione, que es como una vitamina, es una dosis que me están suministrando mis progenitores, mis papás, ¿sí? Desde la crianza, y entonces esto me va a suministrar en la vida personal, ¿sí?
y que son estas pautas que se establece cada persona a fin de adecuarla a su estilo de vida, ¿sí? Todos estos valores como la fe, alegría, ilusión, amor, el amor propio, ¿sí? La creatividad, la confianza, todos estos se van a manifestar y los vamos a adecuar a nuestro propio estilo de vida. También van a definir nuestra personalidad. Va a definir la personalidad de tu hijo, le va a ayudar a cumplir metas y le va a ayudar a satisfacer todas estas necesidades de las que ya hablamos. Por último, hablemos de cómo funcionamos como persona. A raíz de esta explicación de este tema, del valor de la persona, del valor de la familia, hablamos sobre diferentes temas elementales y básicos para y que es el conocer cómo se estructura la familia, qué es la familia, cómo funciona una familia, ¿sí? Pero ¿cómo funcionamos como personas? Bueno, como personas poseemos un alma y una vida espiritual. Contamos con inteligencia, voluntad, somos capaces de amar, tenemos libertad y dignidad personal, somos conscientes, poseemos vida interior y somos autónomos, nos comunicamos, ¿sí? Somos personas sociables, somos personas con sentimientos, somos personas con inteligencias, somos personas autónomas con decisiones propias, las cuales toda esta estructura, el cómo nosotros nos formemos, tendrá mucho que ver de cómo nos formó nuestra familia, cómo formamos a nuestros hijos nosotros como padres, y entonces esta transformación va a permitir que esta persona tenga estos funcionamientos al 100%, ¿sí? Y que esto le permita desenvolverse al mundo exterior. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo. Espero que les haya servido este tema. Si tienen alguna duda, por favor no duden en comentármela, en plantearla en la página de Diptus Cueca o directamente en el departamento de psicología, ¿sí? Estaremos subiendo más temas que son secuencias de y aquí les dejo 2 actividades que pueden realizar en casa. La primera es: mi árbol está dando frutos. En base a lo que ya vimos, les invito a realizar un árbol familiar en una hoja, ¿sí? En esta hoja blanca o de libreta van a realizar y van a dibujar un árbol como ustedes se imaginan que es su familia nuclear, ¿sí? Lo van a colorear de forma que refleje y represente el estado actual de cómo ustedes ven que está esta familia, para ver si este árbol pues tiene vida, si este árbol ha dado frutos o si este árbol necesita más agua, si este árbol está ladeado, si a este árbol se le están secando las hojas, ¿sí? Y posteriormente, si gustan, me lo pueden compartir por mensaje privado y entonces hablaremos al respecto con muchísimo gusto. Y la segunda es una reflexión, ¿sí? En una hoja vas a hacer una lista de las bases que adquiriste desde pequeña y cuáles están dando a tus hijos, ¿sí? En estas bases, pues te puedes dirigir a la diapositiva número 5, que aquí estamos cuando es las bases y funciones de una familia, que fueron las que te expliqué.
Y entonces de estas, ¿cuáles adquiriste tú y cuáles le estás transmitiendo a tus hijos? ¿Sí? Si adquiriste solamente una, pero tú le estás transmitiendo todas, o si crees que te hace falta transmitirle alguna. Muy bien, entonces, pues me despido con un fuerte abrazo, un beso virtual y nos vemos la próxima semana. Gracias.